Familia, bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy día nos corresponde hablar sobre los poros dilatados, por eso vamos a estar usando y analizando este producto que es el agua micelar de la marca de Garnier. Vamos a ver entonces qué es exactamente este producto y cómo es que se debe utilizar. Vamos a ver en qué orden de nuestra rutina de cuidado facial lo vamos a aplicar, porque entre tantos productos, ¿en qué orden irá entonces esta agua micelar? Veamos entonces qué es lo que contiene este producto y, por supuesto, lo más importante, qué beneficios nos va a aportar entonces este producto a nuestra piel para que nuestros poros estén más limpios y visiblemente se vean más pequeños. Por supuesto, quédense hasta el final de este video porque, como siempre, vamos a estar hablando de algunas consideraciones especiales de este producto. En este caso, vamos a estar hablando sobre si el agua micelar se debe enjuagar o no. Este video está cargado de bastante información, está bien interesante, así que vamos a comenzar porque quiero mostrarles en qué momento del día y cómo yo utilizo esta agua micelar para mantener mis poros mucho más limpios. Por ejemplo, yo suelo utilizar el agua micelar en dos situaciones. Por ejemplo, cuando voy a retocar mi bloqueador solar, ustedes saben que en la mañana, cuando yo hago mi rutina de skincare, aplico mis productos, sello todo con mi protector solar, pero ese protector solar no queda protegiendo mi piel durante todo el día, no. Debo retocarlo en el transcurso del día. Esa es Pepa por allí que la escuchan ladrando, ya la conocen. Entonces, para yo retocar mi protector solar en el transcurso del día y que mi piel siga estando protegida, entonces yo utilizo el agua micelar, ya les voy a mostrar cómo. Y la otra situación es que, por ejemplo, a veces me ocurre que hago mi rutina de skincare en la mañana, correcto, pero entonces me toca salir a hacer alguna diligencia, me sudo y realmente imagínense ustedes esperar hasta la noche que me toca ya nuevamente lavarme la cara. Es algo desesperante porque me pica ese sudor, esa contaminación, esa suciedad y la quiero limpiar. Pero no debo lavar mi cara porque en realidad debo lavarla únicamente 2 veces al día, procurar que sea 2 veces al día, en la mañana y en la noche, porque si lavo mi cara más de 2 veces al día, entonces voy a resecarla y mi piel lo que haría sería producir más grasita. Entonces, aprovechando que ahorita son las 4 de la tarde, que tengo que retocar mi protector solar y que realmente entonces siento algo de suciedad en mi carita, yo lo que hago es que tomo mi agua micelar, que como ustedes saben, yo la tengo en este frasquito rociador. Yo lo que hago es que a través de un embudo, tengo un embudo pequeñito, paso el agua micelar de este frasco a este rociador y simplemente entonces lo que hago es que rocío toda esta agua en mi cara. Ahora lo que hago es que simplemente comienzo a hacer estos masajitos circulares porque me gusta como diluir, derretir, despegar un poco la suciedad, toda esa oleosidad y esos productos que cuando uno los está aplicando pues son buenos para la piel, es alimento para la piel, pero ya con el pasar de las horas, en el transcurso del día, ya no es más que contaminación para la piel. Así que lo que hago es este movimiento en la piel sencillamente para que me ayude entonces como a despegar toda esa suciedad. Y luego entonces tomo estos discos de algodón, estos que están aquí por supuesto están secos. Yo ya tengo por aquí mi disco porque yo simplemente lo coloco rapidito, eso es un chin de agua nada más, lo coloco bajo el chorro, bajo el agua de la llave y lo exprimo para que no quede tan empapado de agua. Esto lo hago, me gusta que el disco de algodón esté húmedo y no seco, para que no me absorba el agua micelar y se deslice mucho mejor por la piel. Y entonces lo que hago es que con este disco de algodón procedo a retirar toda esa suciedad que se ha despegado con esos movimientos circulares que he hecho. Simplemente voy pasando el disco de algodón por toda mi cara, especialmente por esta área que es donde mi piel produce más oleosidad. Comienzo a retirar. Como ven, sí estoy haciendo un poquito de presión, tampoco tanto, pero sí estoy haciendo algo de presión y ya en el disco de algodón, como es blanco, entonces se comienza a ver toda la suciedad que va despegando. De esta manera es como yo voy retirando toda la suciedad de mi piel y voy limpiando entonces mi cara.
Y ahora que he retirado toda la suciedad, mi piel ya se siente mucho más fresca. Ahora lo que voy a hacer es simplemente ir al baño rapidito entonces para tomar un poco de agua de la llave y retirarme entonces esta agua micelar. Y listo, entonces ya fui y simplemente con agüita, no hizo falta aplicar jabón, solamente tomé agua y la pasé entonces por mi cara para retirar esa agua micelar. Ya más adelante vamos a hablar bien por qué enjuagué mi agua micelar. Ya saben que sí se enjuaga, pero ahora vamos a ver entonces por qué. Y fíjense entonces, mi cara realmente se siente mucho más fresca, está limpia. Y ahora que he retirado toda esa suciedad de mi piel, estoy totalmente lista para aplicar entonces un poquito de crema. Aplico nuevamente mi bloqueador solar para tener nuevamente protección en mi cara y perfectamente puedo continuar entonces haciendo mis actividades hasta que llegue la noche, hasta que llegue el momento entonces de formalmente y de manera completa hacer mi rutina de skincare y limpiar mi piel entonces como debe ser, ya con jabón, aplicar mis cremas, mis mascarillas y limpiar entonces mi cara correctamente. Y es de esta manera entonces como yo utilizo mi agua micelar en el transcurso del día, me ayuda a refrescar mi piel y lo más importante a limpiarla para de esa manera yo poder retocar mi bloqueador solar porque no puedo retocarlo, claro está, sin haber retirado primero el bloqueador solar que me apliqué en la mañana y que ya está sucio. Así que limpio mi cara, aplico nuevamente mi bloqueador solar y ya entonces puedo esperar hasta que llegue la noche, que me haga mi rutina de cuidado facial completo y limpie entonces mi cara como debe ser. Por el momento ya mi piel está limpia y puedo continuar. Así que ahora nos corresponde entonces ver bien cómo es que la marca nos describe este producto y nos indica entonces qué es exactamente lo que contiene y qué beneficios va a aportar a nuestra piel. Preguntémosle entonces a Garnier qué es exactamente este producto. Garnier en su página web nos indica que esta agua micelar, esta que es la Pure Active Skin Active, es un limpiador facial que nutre, desmaquilla y limpia los ojos, el rostro y los labios en un solo gesto, es decir, sin mucho esfuerzo, sin tener que frotar tanto la piel. Dice que no contiene perfume y que su fórmula está indicada para pieles mixtas con imperfecciones. Ya con respecto al tipo de piel, ya lo vamos a hablar más adelante. Preguntémosle entonces a Garnier qué es exactamente lo que contiene este producto, por qué es un boom. Todo el mundo dice usa agua micelar, límpiate la cara con agua micelar. Pero ¿qué es lo que contiene exactamente esta botella que aparentemente pareciera que es solo agua? La marca también en su página web nos dice que este producto está compuesto por unos activos que se llaman micelas. Es decir, unas partículas ínfimas, es decir, muy pequeñas, que atraen la suciedad del rostro como si fuesen imanes. Cuando nosotros aplicamos agua micelar sobre la piel, simplemente esas micelas, esas moléculas tan pequeñas, al entrar en contacto actúan como un imán y atraen y atrapan toda la suciedad que hay en nuestra piel. El agua que contiene no es un agua corriente, sino que se trata de un agua purificada y que está mínimamente mineralizada. Eso es entonces este producto. Ya Garnier nos dejó claro de que es un limpiador facial, así que lo vamos a ubicar entre nuestros limpiadores faciales, es decir, desmaquillantes y también los jabones faciales. Y también ya entonces nos dice en su página web qué es exactamente lo que contiene este producto. Aquí donde nosotros vemos una simple botella como si tuviese solamente agua, resulta que aquí hay moléculas muy pequeñas que se llaman entonces micelas, que son imanes que atrapan la suciedad y que el agua que tiene no es agua corriente, sino que es agua purificada. Por eso es que realmente ahorita escuchamos tanto las recomendaciones de utilizar agua micelar. Ya vamos a hablar sobre el tipo de piel, y es que Garnier en su línea de aguas micelares tiene 3 aguas micelares. Les voy a dejar por aquí la imagen de cada una de ellas. El agua micelar a base de aceite, esa se debe utilizar para cuando necesitamos retirar maquillajes que sean muy cargaditos, por ejemplo aquellos maquillajes donde nosotros llevamos de pronto máscara de pestañas,
líneas, delineadores labiales que son waterproof, que son a prueba de agua y que requieren pues un producto a base de aceite para poder diluir bien ese producto. Entonces el agua micelar, que es a base de aceite, la vamos a utilizar cuando vamos a derretir, a diluir un maquillaje bastante cargadito. También tienen en su línea esta agua micelar que es la Sensitive. Esa está dirigida especialmente a pieles que son un poco más sensibles, que de repente tienden a reaccionar cuando se aplican un determinado producto sobre la piel. Y por último, entonces está esta que es de este color acuamarina, verdecito. Esta que es la Skin Active Pure Active, está dirigida especialmente para las pieles que son mixta, grasa o con algo de imperfecciones, específicamente con acné. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo piel mixta y como ustedes saben, saliendo, ya pasando, gracias a Dios, de un brote bastante fuerte de acné. Entonces yo, como tengo una piel mixta, a mí me corresponde utilizar esta que es la Skin Active Pure Active. Y con respecto al precio, que a ustedes también les gusta que yo les averigüe el precio de los productos y se los deje de una vez aquí en el video, esta agua micelar, según en página, tiene un precio de $7, aunque debo decirles que yo particularmente he visto estas aguas micelares por un precio superior. Así que si ustedes saben, han escuchado de algunos otros precios, escríbanlo allá abajo en la caja de comentarios para saber más o menos en qué precio ronda esta agua micelar. ¿Hay alguna edad específica para comenzar a utilizar el agua micelar? En realidad no hay un desde ni un hasta una determinada edad para utilizar el agua micelar. Si tú simplemente quieres limpiar tu cara para poder retocar tu protector solar, o si sientes tu carita sucia y no llegas hasta la noche, como lo vimos en la demostración, con esa suciedad en la cara y quieres refrescarla, entonces perfectamente puedes utilizar agua micelar. Apóyate en un agua micelar para limpiar tu cara, retocar tu protector solar y llegar hasta la noche tranquila hasta que hagas tu rutina de cuidado facial. Aquí lo único que tú tendrías que ver, analizar muy bien, es qué tipo de piel tienes tú para que elijas el agua micelar correcta. Si tienes una piel mixta, grasa, con imperfecciones, entonces tienes que optar por esta que es de un color acuamarina, que es la Skin Active Pure Active. Ahora, si por el contrario tienes una piel normal, una piel seca, una piel sensible que tiende a reaccionar con los productos, entonces tienes que apoyarte en el agua micelar que es Sensitive, que está dirigida para ese tipo de piel. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar agua micelar? ¿Cómo nos va a ayudar esta agua micelar de Garnier a mantener nuestros poros limpios? Como ya vimos en la demostración, nos va a ayudar a que en el transcurso del día, mientras llega la noche, podamos entonces mantener nuestra piel libre de suciedad. Recordemos que el poro, cuando nosotros sudamos, cuando hacemos alguna actividad, él se va dilatando. Y si encima de nuestra piel, de nuestros poritos, lo que hay es solamente suciedad, cuando el porito se abra, pues toda esa suciedad corre y se deposita. Y una vez que se deposita, si no limpiamos bien el poro, entonces es donde se crea el acné. Por eso realmente utilizar agua micelar nos da una gran ventaja, porque nos permite limpiar nuestra carita en el transcurso del día sin tener que lavarla con jabón, porque esto lo que haría sería resecar nuestra piel, y cuando resecamos la piel, ella lo que hace es producir mucha más oleosidad porque busca hidratación. Es importante que nosotras, en esta lucha que tenemos por mantener nuestros poros menos dilatados, menos visibles, una piel mucho más prolija, es importante que conozcamos bien que es más importante mantener los poros limpios y prevenir que luego entonces tener que tratarlos. Yo, por ejemplo, durante todo este tiempo que ustedes me acompañan aquí en el canal, familia, saben perfectamente que yo ahora estoy cuidando mucho más mi piel. He aprendido bastante, por eso con cariño les comparto mi experiencia, cómo yo cuido mi cara y los productos que utilizo. Ustedes saben que en el caso de los poros me apoyo muchísimo en buenos desmaquillantes, en buenos jabones faciales, por supuesto en esa maquinita que están viendo allí, que ustedes ya conocen, esa es mi vaporera. Al momento de limpiar los poros, para mí es importantísimo utilizar vapor
antes no lo hacía y maltraté bastante mi piel porque tendía a sacar los puntitos, toda la suciedad de los poros sin utilizar vapor, piel, perdóname. Aprendí la importancia definitivamente de utilizar tónicos porque me ayuda a tonificar la piel y por supuesto también a utilizar, por ejemplo, este tipo de productos. Este es el Sebium perdón, este es el Sebium Pore Refiner de la marca de Bioderma. Este producto es un suero refinador de poros que tiene ácido agárico. Es un tratamiento y me ha ayudado muchísimo también a corregir el aspecto de mis poritos. Aquí en el canal ya le hicimos reseña, así que pueden ir a disfrutar de ese video. Así que el punto es que realmente hay mucha ventaja en apoyarnos en un agua micelar para limpiar nuestra piel en el transcurso del día, no dejar que esa suciedad se apodere de nuestra piel hasta que llegue la noche, hasta que llegue el momento de hacernos nuestra rutina de cuidado facial. Como les digo, simplemente será cuestión de que ustedes prueben el agua micelar que a ustedes les corresponde y como siempre, si tienen alguna condición, familia, lo más importante es acudir con un dermatólogo, con un especialista en piel. Yo no soy ni dermatólogo ni especialista en piel, con cariño estoy aquí compartiéndoles mi experiencia y los productos que yo utilizo, así que realmente sí he ganado una gran ventaja utilizando agua micelar porque me permite limpiar mi piel entonces en el transcurso del día hasta que llegue la noche y yo pueda entonces hacerme mi rutina de cuidado facial completa. ¿He visto yo alguna reacción, algún efecto secundario en mi piel al momento de utilizar este producto? En realidad mi piel no ha manifestado ninguna condición, ninguna rojez, ningún ardor, ninguna afección, alteración al momento de utilizar este producto, pero como siempre les digo, no se trata del producto, no se trata de nuestra piel, es ella quien decide qué producto le va a caer bien y qué producto no. Por eso es sumamente importante que ustedes vayan a un dermatólogo para que entonces haga un estudio de su piel, sobre todo si tienen piel sensible, para que determinen entonces qué productos pueden o no utilizar en su piel y saber entonces cómo va a reaccionar ante el uso de un determinado producto. ¿Esta agua micelar de la marca de Garnier se debe enjuagar o no? Como ustedes vieron en la demostración, yo después que pasé el disco de algodón fui al baño y con el agua de la llave entonces me retiré el agua micelar. Sí, sí se retira. ¿Pero por qué? ¿Porque lo digo yo? No, no es porque yo lo digo en lo absoluto. El agua micelar se retira porque esta agua micelar sí tiene surfactantes. ¿Qué son surfactantes? Esto no es malo, esto es necesario, pero los surfactantes son necesarios para hacer bien el proceso de limpieza. Es algo necesario en el agua micelar. ¿Cómo saber entonces si este producto tiene surfactantes? Hay muchas pruebas y una de ellas es esta. Por ejemplo, fíjense, este es mi rociador y fíjense aquí, ustedes ven toda esa cantidad de espuma, ¿verdad? El agua está aquí abajo, miren, el agua está aquí abajito y todo esto es espuma, ¿cierto? Miren el agua micelar. Allí no tiene nada de espuma, aquí no tiene nada de espuma, pero fíjense, si yo lo agito, miren, tiene espuma. Esa espuma, se me está acabando la memoria. Descargo y vuelvo. Memoria vacía. Entonces, estábamos hablando de que esta espuma nos indica que el agua micelar sí contiene surfactantes. Hay otras pruebas como por ejemplo vertir el agua micelar en un pañito, aplicar bastante agua micelar y soplar y si sale espuma es que contiene surfactantes. Pero no voy a hacer esa prueba porque en realidad me da lástima gastar tanta agua micelar que es tan buena en hacer esa prueba cuando aquí también se puede ver que sí hace bastante espuma. Entonces, como les digo, no es que los surfactantes sean malos, son necesarios, pero lo ideal es retirarlo. Ahora, hay casos, por ejemplo, en los que de pronto no tenemos agua de la llave a mano, tenemos que limpiarnos nuestra cara, pero no tenemos cómo retirar el agua micelar, pues no pasa nada. Una que otra vez que no lo retiremos, nada pasa. Pero si lo hacemos frecuentemente, esto lo que va a hacer es resecar nuestra piel. Hay un agua termal, creo que es de la marca Vichy, es un agua termal que sirve también para nosotros rociarlo y retirar entonces, aclarar el agua micelar. Si la tienen pueden utilizarla, si no, agua de la llave. Y si no tienen ni agua termal
ni agua de la llave, entonces simplemente lo dejan así, pero recuerden no dejarlo de costumbre. Apreciando un poco los detalles de esta agua micelar, vemos que viene en este frasco que es totalmente de plástico transparente, permite ver el producto en la parte interna. En la parte frontal este sticker Garnier, que es el nombre de la marca, Skin Active, que es la línea de esta agua micelar, Pure Active, que es la que indica que esta es para nosotras quienes tenemos una piel mixta, una piel grasa, que tiene imperfecciones y que también puede ser una piel sensible. Agua micelar todo en uno nos indica que desmaquilla, limpia y también matifica, porque es especial para piel grasa. Dice que puede ser utilizada en el rostro, en los labios y en los ojos, que no contiene perfume. Y acá abajito nos recuerda que este producto, de color acuamarina, es para pieles mixtas a grasas y también piel sensible. Nos dice que está testado dermatológicamente para ser utilizada en el rostro y que también está testeado oftalmológicamente para ser utilizado en el área de los ojos, que recordemos que es un área mucho más sensible que el resto de la cara. La cantidad de producto 400 ml y una referencia de que aproximadamente este producto puede ser utilizado 200 veces, da para 200 usos. En la parte posterior, acá una pequeña descripción de lo que ya vimos en la página web. Nos dice que este producto desmaquilla, limpia y matifica en un solo gesto sin estar frotando. Dice que sus micelas actúan como un imán capturando la suciedad. También nos indica que debemos aplicar en toda la carita sin frotar mucho con la ayuda de un algodón, y nos indica que este producto no se debe aclarar, es decir, no se debe enjuagar, y que está indicado especialmente para las pieles mixtas, grasas o con imperfecciones y que no contiene perfume. Y en la parte inferior una pequeña descripción con respecto a la distribución de este producto en diferentes países. 6 meses es el tiempo de vigencia de este producto. El dispensador, como ven, es de este estilo, este pequeño dispensador de orificio, y el producto en la parte interna es de una textura, un acabado totalmente líquido, no contiene perfume ni colorante. Ya vimos entonces qué es exactamente este producto, cómo se usa, en qué orden del día lo vamos a aplicar, qué es lo que contiene entonces esta agua micelar y cuáles son las ventajas de utilizarlo, qué beneficios aporta a nuestra piel. Vimos todo lo que indica la página web, precios, consideraciones especiales. Espero haberles dejado en este video toda la información que ustedes estaban buscando acerca de este producto. Espero que les sea muy útil esta información. Si lo es, me encantaría saberlo. Escríbanmelo allá abajo en la cajita de comentarios para saber entonces si les dejé bastante información, si les compartí bien cómo es entonces que yo utilizo este producto. Estaría genial si te suscribes aquí al canal si te gustó esta información. Recuerda que tu suscripción no es simplemente un número, es mi motivación para seguir aquí compartiendo contigo todos estos productos con mucho cariño y mi experiencia sobre cómo es que yo los utilizo. Nos seguimos viendo, por supuesto que sí. Aquí abajito te estoy dejando el enlace a otros videos para que disfrutes también de ellos. Te deseo como siempre una linda piel y nos vemos en un próximo video. Te mando un beso como es de costumbre. ¡Mua!